Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Gutiérrez y hoy vamos a aprender a calcular el perímetro de una circunferencia. Y para esto, primero vamos a hacer la diferencia entre el círculo y la circunferencia. ¿Son lo mismo? La verdad es que no, ya que el círculo es más parecido a una moneda y la circunferencia es más parecido a un anillo. Entonces, ya que vamos a aprender a calcular el perímetro siempre lo vamos a asociar con el contorno. Entonces, la moneda se parecerá más al área y el perímetro se parecerá más a un anillo. Ahora, entre los elementos principales que vamos a utilizar para poder aprender a calcular el perímetro son el centro de la circunferencia, el radio, que es un segmento que une cualquier punto del contorno de la circunferencia con el centro de esta, y el diámetro, que el diámetro es un segmento que une dos puntos del contorno de una circunferencia pasando por el centro. Un dato importante es que dos radios equivalen a un diámetro. Si yo tengo un radio y lo junto con otro radio, obtengo un diámetro. Entonces, en resumen, tenemos el centro de la circunferencia, el diámetro y el radio. Ahora, estos elementos principales me van a ayudar a calcular el perímetro de la circunferencia, que como ya lo dijimos, es el contorno de una circunferencia. Ahora, ¿cuántos diámetros puedo obtener de un perímetro? Para poder saber eso, tendríamos que dividir el perímetro dividido en el diámetro. Y si nosotros lo colocamos en una calculadora, ya sea una circunferencia grande o una circunferencia pequeña, siempre obtendríamos el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? El que se ve en pantalla. 3,14, 15, 9, 2, 6 y así infinitamente, porque el resultado que me da siempre es el mismo y aparte que es un decimal infinito. ¿Y qué hacen los matemáticos? Los matemáticos tuvieron que inventar un símbolo para poder representar este número que se obtiene entre la división del perímetro dividido en el diámetro. Y le pusieron pi. Entonces, pi se obtiene de la división entre el perímetro y el diámetro. Ahora, la fórmula del perímetro es: el perímetro es igual a 2pi por r. P significa perímetro, pi que es 3,14. ¿Por qué? Porque es una aproximación, ya que si colocamos el número completo sería un tanto complejo, y r sería el radio. Ahora, ¿cómo se utiliza la fórmula? Bueno, la fórmula se utiliza dependiendo si nos dan el radio o nos dan el diámetro, ya que como habíamos dicho, el radio hace 2 veces un diámetro. Entonces, si la fórmula es 2pi por r, si a nosotros nos dan el radio, nosotros podemos utilizar la fórmula. Pero si a nosotros nos dan el diámetro, tendríamos que calcular la mitad de este número. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad. Si el radio es 8, el diámetro es 16, ¿ya? Si el diámetro es 50, el radio es 25. Ahora les toca a ustedes. Si necesitan tiempo para calcularlo, póngale pausa al video, calculen entre el diámetro y el radio según lo que falte, porque yo voy a dar la solución en 3, 2, 1. Si el radio es 12, el diámetro es 24. Si el diámetro es 700, el radio es 350. Si el radio es 30, el diámetro es 60. Si el diámetro es 500, el radio es 250. Si el radio es 14, el diámetro es 28. Si el diámetro es 46, el radio es 23. Si el radio es 43, el diámetro es 86. Si el diámetro es 34, el radio es 17. Si el radio es 81, el diámetro es
162. Y si el diámetro es 904, el radio es 452. Entonces, no puede salir de dos formas el ejercicio. Número 1, utilizando el radio. Por ejemplo, nos pueden decir cuánto mide el perímetro. Y justamente nos sale aquí un radio de 6 centímetros. Entonces, recordamos la fórmula, que es 2pi por r. 2 es una constante, el cual siempre va a ser el número 2. Pi, sabemos que es el número 3,14. Y r en este ejercicio es el radio, así que mide 6. Lo reemplazamos. Entonces ahora simplemente tenemos que resolver. 2 por 3,14 es 6,28. Y 6,28 por 6, eso nos da 37,68 centímetros. Por ende, la respuesta de cuánto mide el perímetro es: el perímetro mide 37,68 centímetros de longitud. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuánto mide el perímetro? Recuerda, si necesitas tiempo, ponle pausa al video porque voy a dar la solución en 3, 2, 1. Tenemos la fórmula 2pi por r, 2 por 3,14 por 80. 2 por 3,14 es 6,28 y 6,28 por 80 da 502,4. Por ende, ¿cuánto mide el perímetro? El perímetro mide 502,4 centímetros de longitud. Ahora, ¿qué sucede cuando en un ejercicio, en vez de darnos el radio, nos dan el diámetro? Fíjense, ¿cuánto mide el perímetro? Y nos dan el diámetro. Pero la fórmula dice 2pi por r. Entonces, para poder hacer la fórmula, simplemente tenemos que decir que ya que el diámetro es 40, equivale a 2 radios. Por ende, 20 más 20 son 40. Entonces, en la fórmula pondría el 2 por 3,14 por 20. Entonces, en vez de utilizar el número 40, utilizaría el número 20. Entonces, ahora calculamos. 2 por 3,14, 6,28 y por 20, 125,6. Entonces, el perímetro mide 125,6 centímetros de longitud. Ahora les toca a ustedes. Dice, ¿cuánto mide el perímetro? Fíjense que en este caso nos dieron el diámetro. Y el diámetro mide 100. Recuerda, si necesitas tiempo, ponle pausa al video porque yo voy a dar la solución en 3, 2, 1. Tenemos entonces la fórmula 2pi por r. 2 la constante, pi que mide 3,14 y 100 que es el diámetro, tenemos que dividirlo en 2 porque son 2 radios. Y eso sería 50. Por ende en la fórmula la r va a valer 50. 2 por 3,14 es 6,28 y por 50 es 314. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro? El perímetro mide 314 centímetros de longitud. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y nos vemos hasta la próxima. Adiós.